Bienvenidos a nuestro programa y gracias por participar juntamente con nosotros de este tiempo tan especial del conocimiento de las Escrituras. Yo quiero hablar, tal como lo hemos venido haciendo, de la Epístola a los Gálatas. Estamos en el segundo capítulo de Gálatas y hemos tratado ya el punto que Pablo, de todo lo que él predicaba, lo llevó a los apóstoles y se los presentó. Una de las cosas que tiene un valor muy significativo es el hecho de que Pablo, sabiendo que tenía una revelación directa de Dios y que no había aprendido lo que sabía de ningún hombre, tenía que ponerlo a los pies de los apóstoles, que eran las autoridades principales de la iglesia, y él viene y les lleva su mensaje a todos los apóstoles y se los presenta, se los predica, digamos, en esos términos, pensando en algo muy importante. Yo creo que esto no solo es importante, sino vital para nuestra vida. Pensando, él dice, no sea que yo, después de estar predicando, todo lo que haga resulte en vano, si los demás no están juntamente conmigo. El punto es que Dios siempre nos lleva a nosotros a la unidad. Y el tiempo en que vivió Pablo juntamente con los apóstoles fue un tiempo de afirmar la doctrina y afirmar la fe. Era un tiempo bien complicado porque estaban saliendo de todo un mundo judaico, estaban empezando una iglesia en base no a las tradiciones judías, sino en base a la obra de Jesucristo. Y entonces había necesidad de revelación, porque de lo contrario ellos no hubieran podido discernir todo lo que estaba pasando. Así que los apóstoles oyeron a Pablo, y con Pablo iba también, iba Bernabé y Tito, pero Tito no era judío. Y dice literalmente, los apóstoles tuvieron a Tito entre ellos y compartieron, y no se opusieron en nada a que Tito estuviera ahí. Voy a explicar esto porque tal vez no se entiende muy bien si uno no conoce un poquito el trasfondo. Pero el trasfondo de esto tiene que ver con un punto clave. Tito no era judío, era de origen griego, o de cultura griega. Utilicemos el término gentil. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los requisitos de los judíos para ser parte del pueblo de Dios era la circuncisión. Por lo tanto, todos los que son judíos están circuncidados. Pero resulta que ahora viene un cristiano que no es judío y Pablo lo lleva con él a presentar su evangelio, y obviamente, aunque el texto no lo dice, él debe haber hablado de que a estas personas no hay necesidad de circuncidarlas y tampoco de obligarlos a cumplir la ley. Aquí entra una situación bastante complicada por una sencilla razón. Porque estaba la iglesia en el proceso de dejar atrás toda una costumbre de su pueblo que no correspondía a los pueblos gentiles. Y en ese proceso el apóstol empieza a hablar de que no necesitan aprender ni hebreo ni otras palabras, lo que necesitan es conocer a Jesucristo. Entonces el conocimiento de Jesucristo se transforma en el centro del evangelio. Y Pablo dice, por la razón que nosotros conocemos, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Esto que Pablo dice es vital.
¿Saben qué está diciendo? Si ustedes agarran alguna costumbre judaica, se están haciendo esclavos y están perdiendo la integridad del verdadero evangelio. Déjenme decirles, porque vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, pero creo que puedo hacer un pequeño avance de esto. El problema es que cuando se están predicando las cosas para que la gente cumpla las leyes, que deba circuncidarse, que debe mantener la tradición judaica en cuanto a comidas, en cuanto a costumbres, en cuanto a quietud, en cuanto a tantas cosas, nosotros encontramos que Pablo las llama esclavitud. El hombre es esclavo de las cosas en lugar de ser libre. Y Jesucristo vino a hacernos libres. Ahora hay un problema. Si Pablo está diciendo que ahora vivimos por gracia y no por ley, ¿cuál es el papel de la ley entonces? Yo voy a explicar algo de la ley del Antiguo Testamento de esta manera. Cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos todas las normas y leyes, y Dios dice: ustedes deben cumplir esto y esto y esto y esto. La pregunta clave que viene aquí con el apóstol Pablo es: si no debemos guardar la ley, ¿qué papel juega la ley? Si no debemos guardar el antiguo pacto, ¿qué papel juega el antiguo pacto? Como cristianos, ¿debemos guardar el antiguo pacto? Voy a decir no, pero también sí. Porque déjenme decirles, todos los mandamientos que están en las Escrituras son la voluntad de Dios para su pueblo. El problema es que la gente mira la ley y la quiere cumplir a pie juntillas con sus propias fuerzas. Y al tratar de cumplirlas con sus propias fuerzas, está haciendo algo que es esclavizante. ¿Por qué? Hay una prueba bíblica de que no existe una sola persona en la historia de la humanidad que haya cumplido la ley completamente. Pablo cita al salmista y dice: no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron de Dios, cada quien tomó su propio camino, a su manera. Y entonces Pablo empieza a hablar de cuál es la manera de Dios. El problema no es que la ley no sirva. La ley nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso, por ejemplo, en los 10 mandamientos tenemos la mayoría de mandamientos en forma negativa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás esto ni lo otro. No codiciarás. No robarás. No levantarás falso testimonio. Bajo todas esas cosas, lo que nosotros podemos notar de una manera concreta es el hecho de que cuando nosotros abordamos la ley, empezamos a cumplirla con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que Pablo está diciendo, hay que evitar. ¿Por qué? Si nosotros tratamos de cumplir la ley por nuestros propios medios, si empezamos con que hay que circuncidarse para ser hijos de Dios, ya alteramos totalmente el Evangelio. El Evangelio nos hace libres. Podemos hacerlo por razones higiénicas, digámoslo así. Pero la verdadera circuncisión, como Pablo lo enseña, es la circuncisión del corazón. Es decir, arranquemos todo aquello que es malo de nuestra vida. Ese es el simbolismo. Entonces, si ustedes entienden, cuando hablamos de la ley, esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros no podemos cumplirla por nuestros propios medios. Entonces, ¿ahora qué pasa? Viene la gracia de Dios. Viene el poder de Dios. Viene el Espíritu Santo a nosotros y nos enseña a vivir sin estar pensando en la ley, pero a cumplirla. ¿Por qué razón? Porque es el plan de Dios. Pero no lo vamos a hacer por nuestras fuerzas porque no se puede. ¿Quién es el único que tiene poder para vencer? Dios. Y si Dios habita en nosotros, entonces Él nos va a guiar para hacerlo.
A mí me llama mucho la atención, les voy a contar esta historia. En una aldea, creo que sucedió en África, estaban los misioneros, con la Segunda Guerra Mundial. Estaban los misioneros en el pueblo cuando empezó la guerra. Y por alguna razón específica ellos tuvieron que regresar a su tierra, y lo único que lograron hacer es discipular a la gente a través del Evangelio de Juan. Y ellos lograron hacer una traducción del Evangelio de San Juan y se le dejaron a los nativos de esa aldea. ¿Saben ustedes que pasó todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial? Y algún tiempo después de que ya todo se había calmado, ellos regresaron ahí. Encontraron que el Evangelio había crecido enormemente. En el pueblo donde habían estado, casi todos eran creyentes. Tenían una iglesia enorme. Y se habían multiplicado en las aldeas vecinas. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Solamente tenían el Evangelio de Juan. Pero la verdad es que tenemos el Espíritu Santo. No quiero decir con eso que no leamos el resto de la Biblia, sería tonto pensarlo. Pero tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu Santo nos dirige a nosotros. Y en los tiempos particulares y especiales, el Espíritu Santo se hace cargo de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Así que nuestra vida está libre de la atadura de estar luchando por cumplir algo. Estamos básicamente siendo guiados por Dios. En eso consiste la gracia. Por eso es que Pablo más adelante, vamos a verlo, dice, citando a Habacuc, por cierto, el justo vivirá por la fe. Entonces, bajo este concepto, es por la fe. Bueno, Dios puede. Él es vencedor en todas las cosas. Él es vencedor contra el pecado. Él venció al pecado y sigue venciéndolo a través mío. Yo no necesito preocuparme de estar luchando por no decir mentiras o por no decir malas palabras o estar luchando por un vicio, sino que dejarlo en las manos de Dios. Es el Señor el que se hace cargo de esas cosas. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. El apóstol Pablo lo dice también, ahí donde soy débil es cuando soy fuerte, porque es cuando el poder de Dios actúa en mi vida. Cuando soy fuerte quiero hacer las cosas a mi manera. Cuando soy débil dejo que Dios las haga a través mío. Entonces, cuando vemos nosotros el aspecto de la ley y de la gracia, entonces nosotros nos damos cuenta que la ley esclaviza, que es lo que está diciendo aquí, y la gracia nos liberta. Somos libres por la obra de Jesús. Entonces es el poder de la gracia de Dios la que transforma nuestra manera de vivir. Así que, qué importante es que nosotros tengamos este sentir que Pablo tiene aquí. Me parece muy importante que nosotros miremos que todo aquel que pretende hacer algo con sus propias fuerzas, no importa lo que esté haciendo, está entrando en el campo del legalismo y está entrando en el campo de la esclavitud a ciertas cosas. Dios nos llamó a nosotros para presentarnos delante de Dios en libertad. Y somos llamados y presentados delante de Dios para que nuestra vida sea totalmente renovada. Oigan lo que sigue en el versículo 6, dice: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Está hablando de los apóstoles. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio de los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me faculté también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, oigan bien, las columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido,
nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Lo que estoy diciendo es, la revelación de Pablo impactó a los apóstoles. Lo recibieron, si ellos ya lo conocían, lo apoyaron y se sintieron agradados de que Dios siempre va dirigiéndonos hacia el mismo punto y no nos pone nuevas cosas o cosas distintas de la realidad. Es decir, si yo tengo una revelación que no está de acuerdo a la Biblia, pues simplemente tengo que desecharla. Pero si la tengo y la puedo comprobar con la Biblia, entonces yo puedo estar convencido de que estoy en la verdad. Pero para evitar mayores problemas, yo tengo la responsabilidad de ponerlo a los pies de las autoridades y que ellos también juzguen lo que yo estoy diciendo. Eso fue lo que hizo Pablo. Y al mismo tiempo los apóstoles, convencidos de lo que Dios estaba haciendo en Pablo, le dieron las manos en señal de compañerismo y le dijeron: lo que tú estás haciendo es lo que Dios quiere. Anda y sigue predicando a los gentiles y nosotros seguimos predicándole a los judíos. Hay algo importante aquí. Pablo se une a los apóstoles de una manera especial, poniendo bajo su responsabilidad todo lo que él tenía. Y fue aprobado y fue enviado. Yo creo que es importante que nosotros veamos esto y no nos olvidemos de la importancia que tiene el hecho de recibir la aprobación de Dios para que nosotros podamos caminar como Dios quiere y hacer su perfecta voluntad en todo momento. Yo miro aquí que no solo quedaron en perfecta armonía, sino que al mismo tiempo esa perfecta armonía distribuye a cada quien en el llamado que tiene y lo envían a seguir haciendo la obra para la cual fueron llamados. Entonces, me parece muy importante esto y déjenme decirles algo más todavía. La porción en el verso 10 dice: solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso precisamente es lo que hemos venido haciendo con esmero. Creo que es importante que ustedes entiendan esta parte porque hay algo que debemos tener presentes y es el cuidado de los necesitados. Es el cuidado de las necesidades de los demás. Si ustedes recuerdan, en los viajes de Pablo hubo una hambruna y Pablo fue nombrado para recaudar fondos en todas las iglesias de Asia Menor y Europa, y en ese proceso él llevó fondos para la gente que estaba en Jerusalén pasando hambre. Yo creo que esto, aunque se lo recomendaron, Pablo ya lo tenía en su corazón. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios el que tiene misericordia del pobre. Es el corazón de Dios el que tiene cuidado de todos. Así que me parece que importa mucho que nosotros pasemos en este proceso, porque la relación de Pablo con sus autoridades trae un aspecto muy importante para nuestra vida. No debemos ir en contra de lo que ya está establecido. Y tengamos cuidado con cada revelación nueva que aparece por ahí. Yo creo que es peligroso que nosotros estemos enseñando cosas que no están bien descritas en la Biblia. Hay muchas cosas que muchos creen, ojalá que no lo prediquen, pero que tienen que ver con asuntos extraños como ovnis y extraterrestres y cosas por el estilo. Yo sencillamente digo, lo que no está en la Biblia no tengo por qué estar tratando de averiguar cosas, ni tratando de investigar si hay un mensaje escondido atrás de la Biblia. Permítanme seguir adelante, voy a avanzar un poquito. En el versículo 11 del capítulo 2 leemos lo siguiente: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía,
le eché en cara su comportamiento condenable. Antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron y comenzaron a retraerse y se apartaron de los gentiles, por temor a los partidarios de la circuncisión, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar con esa conducta hipócrita. A mí me llama la atención este pequeño cuadro. Vamos a avanzar aquí, pero quiero marcar el cuadro. ¿Qué se habla de comer? Una cosa es que los cristianos tenían la costumbre de algo que se llamaba el ágape. Era una comida en donde compartían el amor unos con otros. A través de esa comida también muchas veces tenían la cena del Señor. Pero resulta que Pedro llegó y se sentó juntamente con los gentiles, que eran los de Antioquía, y así compartió con ellos. Pero de repente llegan los judíos y empiezan a sentarse en otra mesa. Y entonces Pedro se fue a la mesa de los judíos. Se supone que era la cena de amor, la cena del amor. Y resulta que empiezan las divisiones, empiezan las separaciones. Yo me recuerdo que yo tuve una experiencia similar en una iglesia. Los pobres se sentaban de un lado, los de mediana condición económica en el centro y los ricos del otro lado. Y uno se queda, ¿y por qué no se mezclan? ¿Y por qué no se llevan? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense que es un pésimo testimonio cuando nosotros miramos ese tipo de cosas. Y es un testimonio horrible porque nos habla de que nosotros nos identificamos con cierto grupo de personas y no somos capaces de amar a los demás. Quetzaltenango es una de las ciudades más bonitas de Guatemala. Yo viví por varios años en Quetzaltenango y conozco bastante la cultura. Y fíjense que la cultura entre el indígena en Quetzaltenango es que hay dos clases de indígenas, los pobres y los ricos. Y hay dos clases de ladinos, los pobres y los ricos. Si usted abre una iglesia, tiene que aceptar que solo lleguen los pobres o los ricos. Pero no se llevan entre ellos. Es un problema cultural. Pero en Cristo somos uno. Lo cual significa que si nosotros no damos el paso de amarnos con aquellos que no son igual que nosotros, entonces nosotros tenemos un grave problema. El problema que tuvo Pedro al separarse de la mesa de los gentiles. Y hacer esas separaciones encendió la ira de Pablo. Esa ira se encendió diciendo tan fuerte que dice aquí que él le echó en cara su comportamiento condenable. Y regañó a Pedro. Y regañó a todos los que lo siguieron. Solo quiero poner algo en contexto. Fíjense ustedes, Pedro era, en términos generales, una autoridad en la iglesia. Ya anteriormente acaba de decir que Pedro, Jacobo y Juan eran la columna vertebral de la iglesia. Y viene Pablo y agarra a ese que era de la columna y lo empieza a regañar y a llamarle severamente la atención por una conducta hipócrita. Entonces, dice Pablo en el verso 14, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Puso a Pedro a pensar, porque saben, esto trae como consecuencias asuntos de vivir la fe que nosotros tenemos. Nosotros no podemos predicar algo que no vivimos. No puedo yo,
ponerme a pelear con algunos de la iglesia porque estoy quebrando el amor que Dios nos puso. Si el Dios que vive en nosotros es amor, yo no puedo dejar de amar ni al rico, ni al pobre, ni al enfermo, ni a cualquiera otro, porque todos somos iguales delante de Dios. Y eso creo que nos debe a nosotros despertar a una realidad completa. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos estás dando de aprender estas cosas. Enséñanos a amarnos como nosotros debiéramos hacerlo, tal como Cristo nos enseña. Señor, el amor es la esencia de nuestra vida y de nuestra fe. Que aprendamos a aceptarnos y no a hacer separaciones, pase lo que pase. En tus manos estamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.